Sean todos bienvenidos a Trading and Fitness Club por Gerard Nams. Y bueno, estamos en la semana número 55, si no recuerdo mal. Y como siempre, vamos a estar revisando, bueno, el posicionamiento de los futuros y, bueno, las novedades que hay por esta semana, ¿vale? La semana del 15 de febrero 2026. Vamos como siempre a dar entrada con los índices. Por cómo avanza el posicionamiento en la semana, los dos charts más interesantes son el Nasdaq y el Russell, ¿vale? Aquí podemos ver el posicionamiento de ambos. El pasado miércoles me encontraba en una tesitura que ocurre muy pocas veces. Tenía el Russell para shorts y a la vez el Nasdaq para longs. Bueno, el gran dilema, ¿no? Vender o comprar el stock market. Es la típica, pero por como me gusta hacer las cosas, el primero gana. Y esto no es porque sí, sino porque me considero un tape reader. Y mi lectura es la siguiente. Tras el reporte del NFP, que por cierto fue muy bueno para los índices, muy por encima de lo esperado para bien, más el unemployment rate menor de lo esperado, bueno, el precio, como podéis ver, tiró para arriba, un push bastante gordo. Y bueno, a mitad de sesión vimos un drop de menos 2,4% en el Russell sin motivo aparente. No salieron news. Y bueno, en un día en el que no había duda de que iba a ser un big day, no lo fue. Así es como se ve la posición en daily. Y bueno, la semana pasada me sacaron mis posiciones cortas en el Dow. Y bueno, por el posicionamiento de los especuladores se encuentran aún más largos en el Russell. Hasta la semana pasada el Russell era un setup y entiendo que como no hice el rollover que debería haber hecho la semana pasada y dividir el 50% de mi posición en el Dow y vender el Russell, no lo hice, me mantuve con las posiciones en el Dow, por lo que creo que el momento de vender el Dow es ahora que no tengo exposición en el sector. De todas formas, sería curioso ver cómo performa el trade entre el NAS y el Russell a la vez. Por cómo está el tape, estoy corto Russell, veremos qué ocurre. En el escenario donde los datos macro hubieran sido interpretados por el mercado como negativos y hubiera tenido un up close, honestamente me sentiría algo más tranquilo comprando el NAS, ¿vale? Que vendiendo el Russell. Over time tengo más probabilidades y más posibilidades de que funcione, pero bueno, como paso de jugar a este juego de azares, ¿vale? Trato de no ir en contra del tape y bueno, por ahora lo que podemos ver de manera objetiva es que el miércoles salieron muy buenos datos y el mercado no fue capaz de terminar en verde. Y esto no es que lo diga yo, ¿vale? Es así. Para la semana que viene, lo único que tengo interesante a nivel macro para lo que son las equities es el GDP, ¿vale? El PC del viernes. Y bueno, hay FOMC jueves, pero bueno, poco más realmente. En el caso de la energía, no tengo nada interesante en el sector, aparte de la gasolina ERBOB. Ni siquiera hay un CFD en este activo que sea operable para mí ahora mismo, pero bueno, simplemente se acerca a ser un corto. En el caso del crudo, el asunto cambia, ¿vale? Porque la semana pasada estuve comentando todo el revuelo que hubo con el petróleo y hacia dónde se estaba dirigiendo este principio de año a pesar del consensus. Ahora tenemos un cambio decente. Los smalls se encuentran max long crudo, por lo que mi confianza en que va a seguir subiendo y moviéndose en contra del consensus queda bastante invalidada, ¿vale? Aquí podemos ver cómo los smalls pasan de estar cortos a estar max long. Esto es simplemente el look back, pero lo tengo en cuenta. Vamos con los metales, ¿vale? Bastante aburrido. El sector de los metales se mantiene indeciso, ¿vale? Igual que el posicionamiento. No hay grandes movimientos ni nada tan bueno como para que sea necesario comentar. Gráfico del copper, gráfico del silver, choppy, ¿vale? Y bueno, simplemente esta noticia por curiosidad de que, bueno, Estados Unidos ha construido el mayor inventario, las mayores reservas en más de 30 años de cobre. Vamos con las monedas. Parece que los gráficos de interés vuelven a ser una semana más estos tres: Australian Dollar, Canadian Dollar y Euro. Mm, en el caso del euro, no tenemos ninguna noticia macro como tal planeada para la semana,
Pero bueno, en esta moneda me permito usar las news del dólar a modo de correlación, así que supongo que me va a tocar esperarme al PC del viernes. En el caso del Canadian y el Australian, cambia la película. Va a ser una semana bastante movida, ¿vale? Tenemos este jueves u- rate de desempleo para el Australian. Preocupa justamente para Australia el desempleo y la inflación. Tenemos el martes reunión del Reserve Bank of Australia, tarde, bueno, pronto por la madrugada. Y ese mismo día al mediodía, inflación de Canadá, día importante. Y bueno, el viernes, después de todas las noticias del dólar, tenemos también PPI de Canadá, ¿vale? Quiero prestar especial atención a los comentarios del RBA y al Employment Rate, ¿vale? Que es donde más conclusiones sobre su problema con inflación y la inminente subida de rates creo que el mercado puede sacar, ¿vale? Y para Canadá, bueno, lo dicho, el dato de inflación puede ser decente, el PPI viernes está bien. Durante toda la semana me he ido encontrando con muchos headlines relacionados con Australia y su moneda. Por cómo interpreto las cosas, se está volviendo algo extremo, al menos el sentimiento. Y si le sumamos ese sentimiento muy bullish que tiene todo el mundo, más el posicionamiento que efectivamente nos muestra que esto es real, ¿vale? El posicionamiento nos lo muestra. Nos encontramos en un escenario de risk-reward muy ventajoso, ¿vale? Al menos por cómo hago yo las cosas. Porque en el caso de que por cualquier motivo Lausi empiece a caer, toda esta ola de compradores van a tener que deshacerse de sus largos y ahí estaré yo esperando. Estos son algunos de los comentarios del Reserve Bank of Australia y parece que el mercado se lo ha tomado como algo muy bullish, ¿vale? En resumen, lo dicho, preocupa la inflación, advierten que van a tomar medidas para resolverlo y, bueno, para volver a números más saludables y eso es igual a un rate hike, ¿vale? Estos son un montón de headlines que me han salido durante la semana. La realidad es que podría hacer un mosaico. em, para que os deis cuenta y para que quede claro en el punto donde nos encontramos, ¿vale? No es suficiente con esto. Jueves por la mañana me siento 30 minutos a ver qué ha pasado en Asia y lo que me encuentro son un montón de noticias relacionadas con el Australian Dollar. Por un lado, comentarios muy hawk por parte del RBA, avisos de que preocupa principalmente la inflación y el labor market, más eso sumado a que hay un montón de charts y argumentaciones de que esto va a seguir tirando para arriba, em, es en este momento donde empiezo a leer la acción, ¿vale? Esto es, bueno, una noticia, un headline que salió en TradingView, que coge un montón de recomendaciones y noticias de todos los periódicos o todos los medios. Y bueno, salió esta, bueno, como esta previsión o este artículo donde hablan de que va a seguir tirando para arriba. Es simplemente eso. Desde el bottom en junio de 2025, ¿vale? Donde la inflación se encontraba en 1,9, se ha duplicado, ¿vale? En 6 meses, hasta 3,8 en diciembre. Es normal que preocupe, es normal que tomen medidas y, bueno, todo parece indicar que solo puede ir el mercado hacia ese lado, ¿no? Que es justo lo que estoy buscando. Cambiando un poco de tema, me ha parecido curioso este aviso de Trump, que avisa que se quiere salir del trade deal que tienen con México y con Canadá. Al momento de este comentario, Trump, em, cuando salió a decirlo, el peso y el Canadian reaccionaron a la baja, siendo el peso teóricamente el más afectado si USA decide realmente salirse del trato, ya que el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, ¿vale? Entonces, damos por hecho que el movimiento en el peso va a ser más fuerte. Bueno, si nos dejamos de teorías, ¿vale? Y simplemente nos fijamos en lo que el mercado ha hecho hasta ahora, podemos sacar conclusiones decentes, ¿vale? Si cogemos los highs del 22 de abril de 2025 en el Gold, podemos ver que el move ha sido de más 60%, sin embargo, cogiendo el mismo low, pero en el dólar podemos que el movimiento ha sido a la baja de solo menos 2%. Mm, Mi razonamiento es que si el dólar no ha sido capaz de seguir moviéndose a la baja con todo el move que hemos tenido
en los metales, eso significa que de alguna manera u otra el dólar sigue muy fuerte, ¿vale? No estoy prediciendo un move al alza del dólar, ni mucho menos, pero creo que es interesante verlo desde este prisma. Vamos al grano, ¿vale? Estos son los activos más interesantes para mí ahora mismo. El reporte del WASD realmente no movió nada del mercado, por lo que podemos considerar que ha sido irrelevante, al menos para estos dos activos. Aquí tenemos el gráfico del coffee, ¿vale? Debido a esta noticia que podemos ver aquí, he prestado mejor atención al movimiento del real brasileño, ¿vale? A la par del coffee. Es cierto que la inflación ha sido mayor de lo esperado, pero por poco. Aún así ha salido este headline en Bloomberg donde se habla de que, bueno, las expectativas del Banco Central de Brasil podrían ser empezar a cortar tipos en marzo. Lo que yo interpreto como algo negativo para el real, ¿vale? Y debería serlo también para el coffee, pero en el momento del release no hemos tenido ningún tipo de move, por lo que doy por hecho que se esperaba y no hay nada que fadear aquí, ¿vale? El pasado jueves hubo algo así como un correlation failure, ¿vale? Entre el dólar, el real brasileño y el café, ¿vale? A medida a medida que el trade, el dólar, em, a media tarde, el dólar empezó a tener un move muy fuerte para arriba, ¿vale? El real brasileño se movió a la baja como era de esperar, haciéndole la contra, y el café también, ¿vale? Para el final del día, el dólar se mantuvo arriba, el real abajo, pero sin embargo, el coffee se hizo todo el move back, ¿vale? Aquí fue cuando el dólar empezó a subir, cayó el café, el dólar se quedó fuerte, sin embargo, el café, bueno, terminó el día en verde. No puedo decir que hubo news failure porque no sería verdad, ¿vale? Pero este activo cerró el día up en un contexto en el que debería haberse mantenido abajo, ¿vale? No encontré una explicación para esto, por lo que decidí entrar largo. Así es como se ve el trade en daily. El hecho de que desde el high de enero el coffee haya caído un 25% también hace mucho, ¿vale? Eso no significa que vaya a seguir que no vaya a seguir moviéndose a la baja, pero bueno, estoy de acuerdo con el risk reward aquí. El azúcar también es un setup, ¿vale? Podemos ver que los comerciales cada vez están más largos, a niveles muy extremos. En este caso es importante ya que en cuanto a posiciones netas se encuentran en all-time highs, nunca antes desde 1985, que es hasta donde llega mi data. Los commercials han estado tan largos sugars, ¿vale? Dejo un gráfico aquí en Weekly para que se pueda apreciar. Como podemos ver, la mayoría del tiempo los comerciales se mantienen cortos sugar, ¿vale? Hay muy pocas veces donde vayan largos. Y como podemos ver, mirar lo largos que estamos ahora, ¿vale? He marcado esta línea horizontal en amarillo para que veáis que nunca en la historia han estado tan largos, ¿vale? Todos sabemos que la entrada en este tipo de activos puede ser realmente complicada. El pasado jueves me puse a leer el Financial Times y lo primero que veo como headline es esto, ¿vale? Em, en muy pocas ocasiones ocurre esto, por lo que pensé que debería prestar mucha atención a lo que hiciera el Sugar ese día. El talk parece ser que las previsiones son una caída de demanda de azúcar, ¿vale? Por parte de los consumidores debido a los medicamentos GLP-1S que, bueno, básicamente reducen el apetito y, bueno, las ganas de consumir dulce, ¿no? O esa es la idea, o eso prometen. Ese preciso día vimos que algo así eh, como un parón del precio, ¿vale? En el gráfico de Sugar, ¿vale? Al final terminó el día en negativo, por lo que invalida mi entrada. Pero bueno, de todas formas voy a seguir muy atento a cualquier indicio de entrada para la semana que viene, aunque lo más probable, y por mucho que me atraiga la idea del trade por el posicionamiento, es probable que no me den nada. Vamos a ir a las operaciones validadas por el COT. Tenemos el Short Canadian, Short Euro, Short Australian, Long Sugar, Long Nasdaq y Long Coffee. ¿Vale? Actualmente tengo activos dos posiciones solamente. Short Russell, ¿vale? Desde el 11 de febrero es en los highs y Long Coffee desde el jueves 12 de febrero, stop loss en los lows. Veremos cómo abre el mercado mañana lunes. No tenemos ningún trade de la semana pasada. Aquí vemos un poquito el mapa de calor y el posicionamiento en anteriores semanas para que podamos ver cómo avanza. Aquí tenemos los mercados filtrados por commercials.
por large speculators y por small speculators, ¿vale? Y aquí tenemos el posicionamiento en el índice. Tenemos las equities, currencies, energía, metales y soft. Esto ha sido básicamente todo. Muchísimas gracias por la confianza y nos vemos en la próxima. Hasta luego.